Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional, City. Querida familia, muy buenos días. Bienvenidos a su devocional de la Comunidad Cristiana Internacional. Te saluda Adolfo Cagua de la ciudad de Guayaquil. Continuando con la serie Los roles bíblicos dentro de la familia, hoy nos toca hablar sobre el rol fundamental de los tíos o tías dentro de la familia. Hay que ser en claro, y como lo hemos manifestado durante toda esta semana, para ser una familia bendecida por Dios, hay que seguir los lineamientos que Dios demanda para cada uno de nosotros, si estamos hablando de los roles que cumplimos cada uno dentro de la familia. Así vimos nosotros entonces el día lunes, que hablaba cuál es el rol que tiene el padre o esposo dentro de la familia. Y veíamos que el rol de roles principales de él era el de ser de proveedor, el de sacerdote del hogar, así como también el que tiene que ejercer el liderazgo dentro de la familia. Y esto de acuerdo a la palabra de Dios. Martes estábamos viendo cuál era el rol de la mujer. Y el rol de la mujer, como se lo había expresado ahí, de acuerdo a la palabra de Dios, era el que tiene que ser ayuda idónea o la ayuda adecuada. Esto significaba que la mujer es la que siempre tiene que estar como la mujer sabia que edifica su casa, de acuerdo a Proverbios 14:1, ¿sí? La de hacer ayuda. ¿Para qué? Para que el hombre pueda ejercer el papel de sacerdote o pueda también ejercer el papel de liderazgo dentro del hogar. Es la que iba a estar atrás de su esposo para que cumpla los roles fundamentales que demanda la palabra de Dios. El día miércoles veíamos entonces cuál era el rol de los hijos. Y el rol de los hijos era un papel muy fundamental de ellos, cuando nos hablaba que el papel de ellos dentro del hogar tiene que ser de obediencia a sus padres, de obediencia a sus padres. Y eso es lo que la palabra de Dios demanda de cada uno de los hijos. El día jueves vimos cuál era el rol de los abuelos. Sí, el rol de los abuelos. Y dábamos una serie de ejemplos. Como por ejemplo, decíamos nosotros que el abuelo, sí, es el que de una u otra forma, ¿sí?, que era el que iba a llevar con su testimonio de vida también a sus nietos, para que sean el ejemplo de sus padres, también con sus, testimonios de vida. Hoy vamos a hablar del rol, o uno de los roles que nosotros creemos olvidados, que quizás no se diga tanto en la palabra de Dios, como es el rol de los tíos. Y el rol de los tíos, digo yo, que ellos cumplen un papel muy fundamental. Yo les puedo decir entonces a ustedes que existe otro cariño muy similar al de los abuelos en la familia. Y este es el de los tíos y de las tías. Ellos, al igual que los abuelos, tienen que estar dispuestos a sacrificar y amar de gran manera a los niños. Pero digo yo desde un panorama muy diferente. Porque la llegada a la familia de estos pequeñines les cautiva el corazón. Puedo decir que al ser más jóvenes que los abuelos, los tíos son poseedores de una gran energía, deseo de enseñar y compartir con los chicos sus actividades o deportes preferidos. Los tíos, digo yo, cuando tienen oportunidad pueden convertirse en una buena influencia para los sobrinos, ser sus modelos y acompañarlos en algunos proyectos en los que quizás no cuenten con la disposición de sus padres. Pero también pueden ayudar como mediador en algunas circunstancias especiales, ser sus confidentes o consejeros en temas que no se atrevan a compartir con sus padres, ser divertidos y hasta sus cómplices en algunas travesuras. Pero también hay algunos consejos que nos da la palabra de Dios, digo yo, acerca de los tíos. Y esto, puedo decir uno de los consejos los principales consejos, que no tome autoridad que no le corresponde. Si desea ser un tío o una tía muy complaciente, no lo haga sin la aprobación de los padres. Respete los límites establecidos. No pretenda colocarse sobre sus padres ante una conducta censurable ni desacreditándolo. El tío debe ser tolerante, comprensivo y amigo.
cumpla su palabra cuando les hace una promesa para que no le pierdan la confianza. Como no es una figura de autoridad, digo yo, el tío tiene más oportunidad para construir con su sobrino una relación de amistad en donde no existe el miedo a ser juzgado o regañado. Al tío también le podemos decir que disfrute de su sobrino al máximo. Y también les puedo decir a ustedes, siéntase realizado como persona al experimentar la maravillosa oportunidad que la vida le brinda de compartir con esos pequeños, que les aseguren sacarán lo mejor de su sentimiento en cada etapa. Y yo te puedo decir que puede ser desde su nacimiento, el cargarlos por primera vez entre sus brazos, sintiendo su calor y su olor, en la niñez, disfrutando sus sonrisas, miradas cautivadoras y locas travesuras, hasta ver cómo se convierte en adolescente un poco inquieto y con algunos de sus rasgos familiares. Luego en jóvenes, apuestos y triunfadores, llegando a la edad adulta, sintiéndose parte importante en su familia. Pero también te puedo decir que ya sea como tíos o abuelos, ambos roles son igualmente satisfactorios. Tenga la oportunidad de distinguir el poder de Dios reflejado en ellos y en los valores que usted ha cultivado y que los acompañarán toda su vida. Yo también te puedo decir que hay un ejemplo claro en la Biblia de cómo puede ser de un tío que puede ser de bendición también para su familia. Y este ejemplo lo vemos claramente en la vida de José. Y esto nos enseña en el libro de Génesis capítulo 37, donde nos enseña la palabra de Dios lo siguiente. Para eso te quiero llevar, abre tu Biblia, un ejemplo de un tío. Y lo he cogido como modelo a José. Capítulo 37, versículo del 1 al 5. La palabra de Dios nos enseña, nos dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Sigamos poniendo. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Pongámosle atención. ¿De qué informaba José a su papá? La mala fama de sus hermanos. Veamos ahí, por eso le digo que pueden ser de gran influencia a veces. Pero en cambio, la de José era, como decimos en estos tiempos, era muy chismoso. Le contaba todo lo que hacían sus hermanos a su papá. Veamos el versículo 3. Llamaba, dice Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y yo le digo, tremendo problema. Imagínense ustedes la vida entre hermanos. Bueno, y con el correr del tiempo, vemos nosotros, sí, lo que nos enseña la palabra de Dios, en qué terminó toda esta historia de José. Yo creo que los hermanos de José estaban tan cansados de lo que era lambón José con su padre y de que éste lo quería más que a los demás. Sí, en el versículo 18 del mismo capítulo 37 de Génesis nos enseña, dice la palabra de Dios, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Versículo 20, ahora pues venid y matémosles y echémosles una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. O sea, Rubén, uno de los hermanos, sí, digo yo, de pronto lo acusó la conciencia y no permitió que mataran a su hermano José. Con todo esto nosotros podemos decir entonces cómo estaba la familia de José y cómo podía ser. José también de pronto, como no lo mataron, lo echaron a suerte, lo mandaron a la cisterna, pero también de ahí fue rescatado. Y todos conocemos la historia de José, porque Dios tenía un propósito en la vida de José, pero no estaba, digo yo, en el corazón de José también de tomar represalia en contra de sus hermanos. Es más, José, donde estaba siendo gobernador de Egipto, siendo la mano derecha del faraón, él siempre estuvo pendiente de lo que hacían sus hermanos y su familia. Y cuando Dios los prosperó en todo lo que él hacía,
él sí se acordó de su familia, sobre todo de sus hermanos. Recuerden ustedes lo que nos enseña la palabra de Dios, que cuando vinieron sus hermanos delante de él, de pronto él se descubrió y se echó a llorar y los perdonó a sus hermanos. Pero la historia no queda ahí, sino que, como les decía a ustedes, la influencia que tienen los tíos, imagínense ustedes, si vayamos al libro de Génesis 50, cómo termina la historia de José. Y puedo decir yo como tío de tantos sobrinos de parte de sus hermanos. Imagínense ustedes que también fue de bendición, como lo decía hace poco, cuál era el papel de los tíos. En Génesis capítulo 50, versículo 20, nos enseña la palabra de Dios y nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios, versículo 20. Vosotros pensasteis mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Imagínense lo que le decía José a todos sus hermanos, que el mal que le habían hecho, Dios lo había encaminado a bien. Y le decía y se mostraba lo que él era ahora. Y como que le decía, lo que ustedes hicieron, le doy gracias porque Dios ya tenía preparado o destinado algo para mí. Pero a lo que yo los quiero llevar a ustedes, ¿cuál era el papel de José como tío? Imagínense en el versículo 21 lo que les dice. Ahora pues no tengáis miedo. Miren lo que le dice. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. O sea, él iba a sustentar ¿a quién? A sus hermanos y a sus sobrinos. Así los consoló y les habló ¿a dónde? Al corazón. Imagínense qué gran ejemplo de tío fue José para con todos sus sobrinos. ¿Sí? Con todos sus sobrinos. Y que hemos visto la historia de José. Le acabo de comenzar. Fue vendido por sus hermanos. Y le decía, quizás los hermanos temían alguna represalia por parte de José, pero este no. Quizás temían también represalia no solamente contra sus hermanos, sino contra su familia. Pero no fue así. Más bien, él les decía, yo lo sustentaré. Porque Dios ha querido lo mejor. Imagínense ustedes. Por eso les decía, el papel de los tíos es muy fundamental dentro de la familia. Para también ser de ejemplo y llevar bendición. En el versículo 22 nos dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Cuando nos habla a nosotros que habitó él y la casa de su padre, significa que habitó José con su familia, sus hermanos, sus sobrinos y todo lo que les correspondía. Imagínense el ejemplo que tenemos entonces, el papel que juega un tío dentro de una familia. Cuando éste se deja llevar, digo yo, por lo que dice papá Dios, ser ejemplo para sus sobrinos, aprovechar a sus sobrinos, sobre todo educarlos de una forma tal que también ellos se encaminen. En este caso, como cristiano y como papel de tío que tenemos que hacer, es también saber encaminar a nuestros sobrinos a eso. ¿Para qué? Como lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Para ser de bendición, para ser de ejemplo para los demás. Querida familia, ese es el papel fundamental que deben llevar los tíos dentro de la familia, bendición. Porque a veces hoy en día es muy difícil encontrar que haya tíos que sean tolerantes, comprensivos y sobre todo amigos. Hoy es imposible encontrar tíos que disfruten al máximo de sus sobrinos. Pero lo que más vemos es que hay tíos que quieren sí tomar autoridad que no les corresponde. José, lo que nos enseñaba, nunca tomó autoridad sobre sus sobrinos, peor contra sus hermanos. Más bien fue de ejemplo, como yo le decía, o una buena influencia para sus sobrinos. José fue un modelo y eso ellos lo aprendieron de parte de ¿quién? De José. Querida familia, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si queremos hacer una familia de bendición, como lo hemos estado manifestando toda esta semana, alineémonos a los propósitos de Dios. Alineémonos y cumplamos a cabalidad todos los roles que a cada uno de nosotros nos corresponde para ser una familia de bendición. Para que la familia suya, mi familia, sean benditas. Porque lo que quiere Dios es lo mejor para con cada una de la familia. Y eso lo hemos hablado desde el día lunes. Por eso Dios creó al hombre, ¿sí? Y le dio la ayuda idónea, que era su mujer. Y le dijo que tenían que procrear para que vengan los hijos, que sean de bendición y disfrutar a cabalidad, como lo demanda la palabra de Dios. Querida familia, no me queda más que decirles que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Que papá Dios bendiga a su familia.
Que el Padre Celestial mande bendiciones a raudales sobre ustedes, sobre su casa y sobre todo lo que ustedes emprendan. Dios me los bendiga. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.